1977 en México. Iniciaba el sexenio de José López Portillo, periodo recordado especialmente por el endeudamiento que generó gracias al Fondo Monetario Internacional, mismo que desencadenó una grave crisis económica en el país. Todo esto enmarcado en un desfile de excesos, corrupción y nepotismo, insignias propias de la política mexicana desde entonces y hasta nuestros días. En aquel escenario de excesos permitidos por López Portillo, la cultura tuvo que adaptarse a los recortes y ya comunes desmantelamientos, dejando entonces a la endeble industria cinematográfica mexicana en condiciones sumamente precarias, obligándola a adaptarse a nuevas circunstancias impuestas por la recién creada Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, liderada por Margarita López Portillo, sobre quien, con obvios apellidos, no hace falta mencionar su vínculo con el entonces presidente. Durante su gestión, Margarita se empeñó en minimizar los avances y logros cinematográficos alcanzados hasta aquel momento, teniendo como sólido y único objetivo el regresar a la estética, argumentos y valores mostrados en el glorioso cine mexicano de los años 40 y 50. Ante esto, se pretendía que las nuevas producciones tuvieran como requisito indispensable tratar temas familiares, contar con tonos más ligeros e incluso ser más populares. Sin embargo, lo que terminó proyectándose en la pantalla grande distaba del cine de la época de oro, siendo las películas de ficheras el género predominante, gracias a su bajo costo de producción, ofreciendo al público una comedia fácil de consumir y digerir, misma que a conveniencia permitió una notoria flexibilidad y disminución en la censura, pues se permitió un lenguaje más popular y explícito. Yo tengo un lema, si para poder tragar tiene que sudarme el lomo, chinga su madre el trabajo, mejor no como. Así como tener una exposición mayor del cuerpo femenino, lo que significó un gran recibimiento por parte de los espectadores y esto se vio reflejado en las taquillas, siendo esta fórmula ganadora, pues había convertido al cine mexicano en algo rentable y redituable, a pesar de una administración que arremetió contra el sector cultural. Sorprendentemente, ante ese panorama tan complicado para la cinematografía mexicana, Arturo Ripstein se levanta con una película totalmente diferente y por lo tanto representativa de lo que en su momento fue conocido como el nuevo cine mexicano, El lugar sin límites, basada en la novela homónima del escritor chileno José Donoso. Si bien el origen de la obra es chilena, esta muestra un común denominador que es el machismo, factor que es un rasgo marcado en la sociedad mexicana. Bien dicen que el infierno no se encuentra circunscrito a un solo lugar, y que Ripstein, con su habilidad tras la cámara, deja al descubierto creando una película desafiante. La historia se desarrolla en la estación El Olivo, que no es más que la promesa congelada del progreso, misma que se encuentra detenida a conveniencia de Don Alejo, cacique del pueblo, y que no ve la hora para desalojar a sus habitantes y darle otro uso al ejido que le venga mejor a sus intereses. Al final, circunstancialmente todos los personajes, la Manuela, Pancho, la japonesita y el resto de sus pobladores se encuentran confinados en El Olivo, ya sea por las promesas lanzadas al calor de una noche de copas, deudas económicas o por la simple melancolía de tiempos mejores. Ahí, bajo ese cielo es donde tendrán que permanecer para lidiar con su existencia en un lugar que agoniza lentamente. Para ello, hay que prestar atención a la manera en que Ripstein usa el color rojo para irnos mostrando de manera magistral las relaciones de poder que se ejercen entre los personajes, que van desde lo económico hasta lo erótico, teniendo como eje principal el machismo más recalcitrante. Nada en el cine es casualidad, y lo podemos comprobar con la primera secuencia en la que se presenta al personaje de Pancho, interpretado por Gonzalo Vega, un chofer de fletes que se esmera por cumplir todos los códigos de virilidad que se supone debe tener un hombre. Pancho maneja aquel camión rojo, máquina torpe y corpulenta la cual pretende ser una extensión de su persona. Pancho conduce su camión de manera estruendosa por las calles angostas y maltrechas del Olivo, tocando la bocina para anunciar su llegada, para hacerse notar, pavoneándose, buscando reclamar un lugar en aquella tierra de la cual fue exiliado. En ese mismo camión rojo, traza la ruta hasta el prostíbulo, mismo que es administrado por nuestras dos protagonistas. La Manuela, que probablemente es uno de los personajes más disruptivos y emblemáticos dentro de la cinematografía mexicana, y que es interpretado de manera magistral por Roberto Cobo, y la japonesita, hija de la Manuela y que es encarnada de manera excelente por Ana Martín. Ahí, a las afueras del prostíbulo, Pancho suena la bocina de su camión para irrumpir en el ligero sueño de la Manuela y hacerla entrar en la más profunda de sus pesadillas, es decir, toparse de nuevo con Pancho y tener que confrontarlo, pues hay asperezas y malos entendidos sin resolver. Rencillas que irán alcanzando momentos de tensión y cuyas consecuencias alimentarán la trama de la película. Creo aquí es momento de detenerse un poco y hablar de la Manuela,
Un personaje que dentro del cine mexicano de aquella época rompe moldes de cómo un ser humano puede identificarse a sí mismo en cuestiones de género, dotándolo de una complejidad que nunca se había proporcionado a un papel de esas características. Cabe mencionar que en las películas de aquel entonces, a las personas homosexuales se les relegaba a un segundo plano, y por lo general se les daba un tono de comedia que tendía a la ridiculización. En esta obra, Manuela es la protagonista. Un personaje complejo a varios niveles, en especial si lo vemos desde el punto de las identidades sexogenéricas. Y es ahí donde radica su gran valor disruptivo, pues rompe abiertamente con los roles de género, llevando a la superficie temas tabú como la homosexualidad, el travestismo, el trabajo en centros nocturnos y por otro lado su papel como padre y madre de la japonesita, su hija, producto de un desliz con la japonesa, quien en su momento fuera dueña original del burdel, invirtiendo las actitudes preconcebidas que debería tener un hombre o una mujer, es decir, jugar con el papel de padre y madre a la vez y ser la cabeza del hogar. Con eso basta para crear un personaje que cuestione los estándares de lo masculino y que incomode a las mentes más conservadoras de la sociedad. Y es así como Donoso pone estas dos fuerzas que se contraponen a convivir en un mismo lugar para generar una trama fascinante que Ripstein termina por convertir en imágenes. Retomando la historia, en cuanto la Manuela entra en escena, se comienzan a entretejer las subtramas que irán develando la estructura vertical de la sociedad donde el machismo es el eje principal de las interacciones humanas, dando pie a situaciones donde el modo de supervivencia es la posesión a través de la violencia. Violencia que mantiene sometida a los habitantes del Olivo, y que va desde lo económico hasta cuestiones de género. Palabras más, palabras menos, con Pancho se rompe la falsa ilusión del macho mexicano, aquel arquetipo al que se encuentran sometidos la mayor parte de los hombres en América Latina. Es ahí donde aparece la primera tragedia, en donde el macho despojado de cualquier patrimonio o cualquier poder económico, incluso de lazos afectivos, busca de manera angustiosa reivindicarse como hombre, aterrado por dejar al descubierto algún resquicio de debilidad tanto en lo físico como en lo emocional, pues bajo su concepción del mundo, esos son rasgos asociados a la feminidad que para él son inadmisibles, y le restan validez en su círculo más cercano. Por último, retomemos de nuevo el juego que tiene el color rojo dentro de la película y cómo este termina por entretejer el erotismo y la violencia. Durante el desarrollo de la película, vemos cómo este va ganando protagonismo en cada escena, que van desde recuerdos gratos hasta momentos de tensión sexual y, por supuesto, violencia. Sin embargo, el momento cumbre del color rojo y todas las connotaciones que puede tener, llega cuando la Manuela se enfunde en aquel vestido, su prenda favorita, la que le devuelve el alma al cuerpo y la hace sentir ella misma de nuevo, haciendo que cada escenario en donde se pare le quede pequeño. Aquella icónica secuencia también podría ser interpretada como el momento en que se encarnan todos los miedos de una sociedad conservadora, trastocando dogmas y llevando a la superficie los tabúes de manera seductora, corrompiendo a la moral establecida. Si bien en la obra original de Donoso el beso no queda más que en un intento, Ripstein, haciendo gala de su inigualable sello, va más allá, y culmina el acto sin rodeos, poniendo la mirada del espectador en aquello que evita y que ahora confronta a través de las imágenes, provocando al público y demostrando la fragilidad masculina y desmitificando la ilusión del macho mexicano que fue creada con tanto esmero durante la llamada Época de Oro. Aquel acto no solo vulnera a Pancho, sino también lo desubica de su propio mundo y ante la angustia de la humillación de verse derrotado, Pancho responde con la más primitiva violencia física, manchándose las manos de sangre, en la búsqueda por borrar sin éxito cualquier evidencia de lo sucedido. Si bien el México de 1976 es muy distinto al del 2021, año en el que se publica este video, El lugar sin límites es una película cuyo tema central sigue siendo vigente respecto a la sociedad actual. La violencia, la discriminación y el odio por expresión de género o identidad o por orientación sexual sigue siendo desafortunadamente algo cotidiano. Los años han pasado y aún no hemos podido resolver socialmente algo que fue denunciado en el cine hace 44 años.